pregunta pendiente de Connie sobre historia para el ministro Lozano. A ver. Estudiando su trayectoria en personal y su pasaje y su función en las Fuerzas Armadas, encontré que usted, más allá de ser un gran experto en artillería, ocupó puestos internacionales importantes en fuerzas de Naciones Unidas y entre ellas estuvo en la Camboya de los Khmer Rojos. Para nuestros televidentes fue ese grupo ultra extremista que dirigía un señor siniestro que se llamaba Pol Pot y que hay una famosa película con lo que fueron las brutales asesinatos y genocidios contra el propio pueblo camboyano. Pero dice la crónica que usted estuvo preso de los Khmer Rojos. No pude resistir de preguntarle. Bueno, sí, es así. Yo quiero poner un poco en contexto lo que eran los Khmer Rojos. Los Khmer Rojos gobernaron el país de Camboya durante 4 años, un país que tenía una población de 8,5 millones de habitantes. Asesinaron a 1,5 millones de habitantes. Asesinaban a la gente porque usaban lentes, porque tenían la dentadura arreglada, porque sabían otro idioma que el Khmer. El Khmer es el idioma que solo se habla en Camboya. Pero había sido colonia francesa y había gente que sabía francés. El que sabía francés lo mataban. El que sabía inglés lo mataban. O sea, el que usaba lentes lo mataban. Digo, y después, ¿quién podía vivir, básicamente? Los campesinos. Los campesinos, y a los de la ciudad los mandaban a trabajar a los campos de arroz, al campo. O sea, ese era el contexto, digamos, en el cual con cada persona que uno hablaba, intérprete mediante, ¿verdad? Todos tenían un familiar que había sido muerto, por lo menos uno, muchos, sí. O sea, pero no había familia prácticamente en la cual no tuvieran muertos asesinados por el Khmer Rouge. En realidad, lo que sucedió... preso? Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Yo era observador militar, siempre en mis misiones de Naciones Unidas siempre fui observador militar. Los observadores militares, en principio, no están armados, no pueden estar armados, y trabajan siempre con observadores de otros países. Ajá. En ese caso yo estaba con un francés, un norteamericano y un malayo, que era el team leader, el jefe del team. Ubíqueme edad para visualizarlo. Yo tenía unos 29 años. Y tenía una hija chica de 2 años. Cuando nuestro trabajo era patrullar, coleccionar información, a ver si se había violado lo que estaba acordado en el cese del fuego, porque las dos partes, tanto el gobierno como el Khmer Rouge, habían firmado un acuerdo de paz. Por eso es que va a Naciones Unidas, si no a Naciones Unidas no va. Claro. Entonces, lo nuestro era eso, recorrer las distintas aldeas. Nosotros vivíamos en una casa, como en las películas que se veían de la guerra de Vietnam, en aquellos años, de cañas de bambú y paja. Bueno, en una aldea así vivíamos, donde se llegaba solo helicópteros allí, no habían carreteras, no había nadie. No habían vehículos en esa zona. Los vehículos que habían eran los 2 vehículos nuestros nada más. O sea, la gente que nacía ahí moría ahí. O sea, no y había prácticamente, de... sí. O no, caminan y usan los carros tirados por los water búfalos. Esa zona donde me tocó estar a mí era una zona limítrofe entre el Khmer Rouge y el gobierno. Por lo cual todas las noches ellos plantaban, tanto uno como los otros, minas antipersonales, ¿no? Cosa de que uno pisaba la mina antipersonal, el objetivo de la misma no es matar a la persona, sino es mutilarle una pierna. Y eso significa de que 2 por lo menos más lo tienen que cargar y demás, o sea, utilizan pero con el acuerdo de paz mediante... Con el acuerdo de paz mediante, ellos hacían eso. Tenemos que situarnos de que estamos hablando de la selva, campos de arroz y eso, ¿no? Bueno, y fuimos a un lugar donde ya estaba en territorio del Khmer Rouge. O sea, el país estaba dividido. Y fuimos allí, y de repente cuando fuimos a ingresar en esa área que nos dijeron de que digamos, podíamos ir, que no sé, cuando nos hicieron una emboscada, nos estaban apuntando no sé qué cantidad de armas, digamos, de todo tipo, fundamentalmente era el AK-47, pero estaba el RPG-7 y demás
armas. El Khmer Rouge estaba apoyado por China y el gobierno apoyado por Vietnam. El Khmer Rouge odiaba a Vietnam porque Vietnam lo sacó del gobierno. O sea, luego de ese genocidio, Vietnam invade Camboya, luego de terminar la guerra con Estados Unidos, invade Camboya y pone un gobierno que responda a Vietnam. O sea, eso que desde lejos parecía medio muy raro, porque los dos países comunistas, uno piensa, digo, no, ¿qué problema puede haber entre China y Vietnam? Bueno, sí, hay problemas limítrofes y habían problemas también de hegemonías que ambos países querían tener. Allí nos toman a la tardecita, eran el mediodía más o menos, a la tardecita nos dicen que nos podíamos ir, pero nos podíamos ir caminando. Y estamos a unos 40 kilómetros más o menos de la aldea, sí, pero era suicida porque nos íbamos a agarrar las minas. Sí, por eso. Entonces dijimos por favor, que no. Lozano, me quiero morir, tengo que terminar el programa. Dijimos que no. Dijimos que no. Entonces, que nosotros los vehículos nos íbamos y bueno, entonces nos dijeron, entonces ustedes acá no se pueden ir. Y tal, nos quedamos allí, pasaron los 4 días, vino un vehículo, al fin vimos un vehículo ahí que no eran los nuestros, que era de un general del Khmer Rouge. Ahí nos plantea 25 puntos, casi todos eran contra Vietnam, Vietnam estaba cambiando la cultura de los camboyanos y esto y lo otro, y que Naciones Unidas no hacía nada, tal. Eran todos, los 25 puntos eran casi todos contra Vietnam. Y bueno, nosotros aseguramos de que íbamos a ir con ese reporte, que así lo hicimos, planteamos a Naciones Unidas los 25 puntos que nos habían planteado y nos liberaron. Para que usted se haga una idea, cuando llegamos a la aldea donde estábamos, la gente nos victoriaba, porque pensaban de que estábamos muertos. ¿Qué chance había, claro, que sobrevivir? Era interesante hacerlo. Caramba, pero Lozano, otro día lo invitamos para hablar de esto. ¿Cómo no? De sus experiencias de otro... Claro, y ahora... No es sencillo dirigir un ministerio, pero después de estos cuentos, claro, cintura tiene, ¿no? Por lo menos no hay pereza de trabajo ni miedo al trabajo, todo lo contrario. Lozano, ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. En breve lo volveremos a invitar. Bien, gracias. Bueno, y terminamos por hoy. Estuvo muy entretenido, muchas gracias. A ustedes por estar del otro lado. Y gracias por escribir. Hoy sí que escribieron de distintos rincones del país. Doy fe, sobre todo por el tema de la basura. Hasta mañana será entonces. Chau, chau. Ni los ladridos de los perros.